Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport y en este caso tenemos el placer enorme de estar con Carlos Basalobre, que además de ser doctor en ciencias del deporte, también ha desarrollado las apps que todos conocemos y utilizamos, como por ejemplo MyJump o MyLab, y ha sido asesor de diferentes equipos NBA y también de atletas de diferentes disciplinas. Entonces, hay mucho más currículum detrás de eso, pero creo que con esto tenemos lo principal, ¿verdad, Carlos? Muy bien, muchas gracias Álvaro. Sí, eso digamos serían los highlights. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues entonces, para que te conozcan un pelín más, aunque yo creo que mucha gente te conoce, pero creo que al final nos quedamos, o creo que al final todos los que no te conocemos mucho a nivel personal o de cerca a nivel profesional, nos quedamos con que eres el desarrollador de MyJump o la gente Sí. que te conoce un poco más de MyLab. Pero cuéntanos un poco más sobre ti, tu carrera personal profesional y dónde estás ahora Ujú. y dónde empezaste. Pues mira, mis inicios por donde empecé en el ámbito académico fue un poco extraño, por así decirlo, o ajeno al ámbito de la preparación física, aunque visto con perspectiva es algo que, si lo cual considero que no habría, digamos, conseguido lo que he podido humildemente conseguir, ¿no? Yo una vez salí del instituto siempre he tenido esa visión científica, era pues lo que me gustaba, las ciencias, la tecnología, las matemáticas y demás, y de hecho yo empecé a estudiar ciencias matemáticas. Eh, Cuando estaba en torno a segundo curso de carrera, pues me di cuenta que tampoco era mi verdadera pasión, no era lo que realmente me gustaba. Yo era un apasionado del deporte. Por aquel entonces estaba muy, muy a tope con las artes marciales. Hice karate durante muchos años y me gustaba el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, nivel, pues, ¿sabes? ¿No? Clásico entrenamiento de musculación, Sí, sí. etcétera. Y entonces, bueno, pues tratando de combinar, digamos, mis inquietudes académicas y también mi pasión por el deporte, pues descubrí esto, que era lo de las ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Que parece un poco de perogrullo, todos sabemos lo que es, pero por aquel entonces, bueno, hoy en día todavía nos pasa, ¿no? Que te dicen o te preguntan a qué te dedicas o qué has estudiado, etcétera, y todavía sale la coletilla de INEF, ¿no? Sí, sí, sí. Em, entonces estaba como, yo personalmente no sabía que era ciencia de la actividad física y el deporte, pensaba que había algo que era para ser profesor de educación física y ya está, pero ya cuando vi, digamos, las aplicaciones científicas, tecnológicas que rodeaban a la preparación física en definitiva, pues digamos que me enamoré de esta disciplina y la verdad es que con ese bagaje, esa formación más técnica, más matemática, pues me metí como muy a saco en el ámbito más de las ciencias del deporte. Entonces, pues es verdad que académicamente pues fui muy bien, pues acabé con mi titulación, luego hice 2 másteres de alto rendimiento, me doctoré y con toda ese bagaje de formación coincidió que, digamos, en el momento en el que estaba haciendo yo la tesis doctoral, pues salió este primer modelo de móvil, era un iPhone, el iPhone 5S, que tenía cámara lenta, Sí. era el primer móvil en tener cámara lenta. Entonces, pues bueno, con ese análisis de cámara lenta, pues empecé a darle vueltas si eso se podía utilizar para el movimiento humano, para el análisis del movimiento. Y es cuando, porque bueno, al ver un vídeo en cámara lenta se puede apreciar con mucho detalle distintos parámetros, tanto cualitativos como cuantitativos del rendimiento. Y ese, digamos, fue el germen, el origen de la idea de hacer mi primera aplicación, MyJump. Y es algo que, bueno, pues que costó, que he ido desarrollando a lo largo de muchos años, que al principio tuvo muchos detractores, muchos opositores y gente que no confiaba en ella o que lo veía como un juguete, por así decirlo. Pero que con el paso de los años, pues la verdad es que pues ha ido haciéndose un poco efecto bola de nieve, boca a boca, y ha Sí. ido creciendo y hoy en día pues es cierto que en el ámbito específico que más interesa a los oyentes de este podcast, que es el del baloncesto, pues es cierto que me ha llevado pues, a equipos NBA y hay gente en ese muy alto nivel que la están actualmente utilizando. Qué bien, muy interesante. Hemos tocado diferentes ramas que ya quiero comentarte. Y antes de esto, una anécdota, y es que yo, bueno, trabajo en Alemania, llevo 5 años actualmente, y en un equipo, el delegado, que era alemán, le vi en el gimnasio utilizando como grabándose un salto. Le dije, ¿qué estás haciendo tal? Me dice, sí, hay una aplicación en plan que te mide el salto. Y digo, sí, sí, es un chico Sí. español, ¿lo sabías? Me dice, ah, sí. Y dice, no sabía tal, no sé qué. O sea que realmente hay mucha gente que no te conoce absolutamente de nada en el extranjero y que ha encontrado valor en tu aplicación.
Y yo tengo que decir que al principio es cierto que a mí también me chocó un poco porque yo siempre he sido muy de invertir y bueno, me compré una plataforma de contactos, analizaba el Claro. salto y cuando salió como que yo también era no tanto opositor ni mucho menos, pero sí un poco reacio. Y yo animo a la gente a lo que intentamos hacer todos, tener mente abierta, porque luego realmente creo que hay que entender que no estás intentando, creo yo, echar a nadie ni decir lo demás no vale, sino mira, si quieres gastarte lo que tú consideres en una plataforma de contactos o de fuerza, no pasa nada, pero oye, que se puede trabajar muy bien y de forma científica y objetiva simplemente con un móvil. O sea, que al final la gente que tenga mente abierta, que lo valore, que lo pruebe y que luego se haga su propia decisión o su propia opinión. Exactamente. Yo, de hecho, es lo que siempre trato de transmitir a los alumnos. Ese escepticismo es algo positivo, porque Mm, es verdad que, especialmente en el ámbito de la tecnología del deporte, hay mucho humo y mucho marketing. mm, Entonces, esa mentalidad escéptica de a priori dudar de algo que veas como que te sorprende demasiado, ¿cómo es posible? Pues sí. es bueno tener ese escepticismo. Y luego, es cierto que es verdad que la popularidad de la aplicación se ha ganado, digamos, de una manera un poco alternativa a lo que suele ver en el ámbito de la tecnología del deporte en general, que suelen ser booms muy explosivos por Sí. productos de Para marketing muy grandes o patrocinio, por, sí. claro, por patrocinios grandes de grandes estrellas, etcétera. Y el tema es que tiene mucha base científica detrás en el sentido de que pues hay muchos estudios de validación de distintos grupos de investigación de distintas partes del mundo, Mm, comparándolo sistemáticamente con plataformas de fuerza, etcétera, y demostrando que efectivamente pues, es válida y fiable. Eso no mm, quiere decir, y yo siempre comento lo mismo, que esto se plantee como un sustituto de nada. Es ridículo, o sea, son productos diferentes. Son totalmente, de hecho, complementarios. De hecho, en NBA tienen todo el dinero del mundo y usan mi aplicación porque cuando no están en el centro de entrenamiento y están viajando tanto de un lado para otro, pues es mucho más fácil llevar el móvil. mm. Entonces, pues bueno, yo soy de los mismos que tú. Yo me gasté en su día 2.600 euros en un T-Force, en un Mm, encoder, y ahora hoy en día ya sabes que los encoders, bueno, al mm, margen de que también se puede medir con mi aplicación, ¿no? Pero los mm. encoders han bajado mucho de precio y tal, Sí, pero sí. yo también he sido de esa opinión de, pues bueno, de tomarlo como una inversión y demás, pero en fin, no pretende ser ni más ni menos que una herramienta más para el que la quiera utilizar y que en ciertos contextos, pues es verdad que que es muy práctica. Y también me gustaría, por ejemplo, porque lo tenía más apuntado para más tarde, pero ya ha salido un poco el tema, que empezaste a hacer matemáticas, creo que ciencias exactas se llama, ¿verdad? En plan, oficialmente, o se llama Bueno, matemáticas. es verdad que ese era el nombre que tenía antes, cuando yo empecé, igual que INEF, que antes se Sí. llamaba Ah, Educación vale, vale. Física y luego cambió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, antes se llamaba Ciencias Exactas, Mm. cuando yo entré ya se llamaba sencillamente Ciencias Matemáticas. Vale, vale, vale. Pues claro, mi pregunta era, porque yo entiendo que hay muchas veces, a mí también me gusta el mundo de los negocios, del emprendimiento, y yo creo que muchas Sí. veces la gente, y yo me incluyo, pensábamos o pensamos que es súper importante la idea. En plan de, Buah, si esta idea me la han quitado o no la quiero decir a nadie porque me la quitan, y yo creo que muchas veces Ya. no vale tanto solo la idea, sino quién la implementa. Y yo tenía la curiosidad, cómo Sí. un graduado o un doctor de ciencias del deporte es capaz de desarrollar una aplicación, porque tú no, que yo sepa, no es que te asociases a un programador, sino que has sido tú el protagonista principal a la hora de hacerlo. Es decir, que cómo has conseguido, entiendo que por los conocimientos en parte de matemáticas y quizás en parte informáticos, has sido capaz de unir ese conocimiento en programación o informática y en Mm. ciencias del deporte para ver la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué piensas que has tenido que no tenemos el resto de graduados o doctores en ciencias del deporte para poder ver esa oportunidad y sobre todo para implementarla? Sí, es cierto que yo pienso que mi formación matemática me ha ayudado muchísimo, pero no por el ámbito de la programación, porque de hecho nosotros no estudiamos programación. O sí se estudia dentro de las ramas, lógicamente, de las ciencias Mm, matemáticas, pero en concreto en el plan de estudios en el que yo estuve y vale. demás, pues no vi nada de lenguajes específicos de Mm, programación para hacer aplicaciones, ni mucho menos. De hecho, no existía todavía el iPhone, sin ir más ya, lejos, ¿no? Em, pero sí que es verdad que considero a lo mejor lo que no sé, lo que honestamente puedo pensar que sea un punto diferencial es que esa formación matemática pues me ayudó a estructurar el pensamiento y al enfrentar matemáticas siempre nos explicaban, es verdad que hay muchas ecuaciones, muchos números, mucha lógica, muchas mm, historias, pero fundamentalmente lo que más te enseñaban es a organizar el pensamiento de cara a la resolución de problemas. mm, Entonces, básicamente lo que hace un matemático, ¿no? Y luego utiliza, lógicamente, matemáticas para ello. Entonces, sí que tenía esa mentalidad de
¿cómo decirlo? De no tenerle miedo a enfrentarme a algo que a priori parecía un problema muy complejo, Mm, sino decir, bueno, mira, hay una idea que tengo en la cabeza. mm, Previamente a esa idea, yo había hecho un pequeño tanteo, por así decirlo, en mm, ciertas empresas de aquí, de mi área, en Madrid, que por aquel entonces eran las primeras que se dedicaban al tema de las aplicaciones, y mm, era absolutamente inasumible para mí económicamente. No sé si me pedían como 40.000 euros por aquel entonces. mm, Entonces, decidí ponerme a aprender yo. Y mm, es lo que te digo, no es la principal barrera que tiene quizás la mayoría de la gente en comparación con la que tuve yo es que yo no tuve miedo a dar el paso mm, ante algo que a priori tú ves unas líneas de código y te parece eso que estás viendo ya, Matrix y que tienes que ser un IQ nivel Albert Einstein, y ni mucho mm, menos. Yo lo que le digo a la gente es que es como aprender otro idioma. Es como si tú ves un libro en japonés sí, y no entiendes ni una sola línea, sí, pero puedes aprender un nuevo idioma. Pues esto yo creo que fundamentalmente lo que me ayudó a dar el paso es el tener esa mentalidad científica y decir, bueno, mira, esto es un problema, hay mm, unas herramientas y unos pasos para tratar de solucionarlo, pues voy a intentar aprender por mí mismo. mm, También es verdad que una de lo que considero honestamente mis claves ha sido que nunca he tenido un programa muy cerrado en la cabeza o un plan mm, de enero a febrero hago esto, de marzo a abril hago esto otro, y mi plan a medio plazo y a largo, ya no sé qué, no, sino que yo iba, digamos, tratando de aprender poquito a poco, sin grandes expectativas de a dónde llegar, sí, pero con esa ilusión de ir aprendiendo. Entonces, pues bueno, sencillamente me metí en internet, mm, busqué cursos online de aprender a programar aplicaciones sí. y me puse a machete con ello. Qué bien, qué bien. No, no, pues esto yo creo que anima mucho porque al final, quiero decir, parece que no has tenido tampoco algo muy diferente o a priori a lo que tenemos los demás, simplemente No, te has puesto con ello y has ido poco a poco pues iterando y mejorando. eso es. Pues me interesa que en este mundo tan cambiante, yo creo que cada vez es más flexible y sabemos menos cómo va a ser el futuro cercano y, por supuesto, a largo plazo. Me parece muy interesante el libro Range, que creo que se llama Amplitud en castellano, que quizás Ah, sí, lo hayas leído. sí, Y de básicamente Epstein, es ¿no? un poco eso es un poco como el enfrentamiento entre los especialistas y los generalistas, De que los parecía que generalistas. eso es, para ser, por ejemplo, operador físico en baloncesto y ser top, lo ideal sería solo ver baloncesto y en concreto solo a lo mejor la fuerza y ser lo más específico posible y en cambio parece, y yo cada vez me doy más cuenta, tanto a raíz del libro como sobre todo lo que voy viendo, que creo que al final juntar diferentes áreas te da mucho más ventaja de lo que en Mm, principio te podría quitar por el tiempo, por el coste de oportunidad de ese tiempo que dedicas a otras cosas. Y no para ver casos sí, como el tuyo, el que sin saberlo de matemáticas, yo tenía la intuición de que tú seguramente hayas bebido de otras fuentes de las que otros a lo mejor lo hemos hecho. Y lo veo, por ejemplo, con compañeros que son fisios y prepas y tienen una ventaja, o psicología que yo estoy claro, haciendo o que he hecho. Y entonces, en esa línea, exactamente. ¿tú cómo consideras que te ha ayudado? O mejor dicho, ¿crees que en el mundo de hoy en día y sobre todo en el futuro te parece una ventaja ser generalista, entre comillas, es decir, intentar tener diferentes áreas de las que sabes bastante a cosas un experto? ¿O crees por el contrario que lo mejor es, pues vale, yo soy preparador físico, me especializo en biomecánica y quiero saber mucho biomecánica y a lo mejor no me importa no saber nada de nutrición, nada de, qué sé yo, de psicología, pero de Ujú. biomecánica soy el mejor, entre comillas? Sí, pues es que la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esta reflexión, Álvaro, porque yo creo que uno de los problemas de la formación actual es la tendencia a la hiperespecialización, Sí, y eso tiende a generar autómatas. Y además, en el contexto en el que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir en los próximos años, no te digo ya décadas, con el auge de la inteligencia artificial, en el cual ciertas tareas muy específicas van a ser, ya no digo reemplazadas, pero en gran medida coadyuvadas o como queramos llamarlo, y quizás algunas mediante ordenadores. totalmente reemplazadas, ¿no? Quiero decir, también habrá muchas que serán totalmente. Algunas serán totalmente reemplazadas. Mira, sin ir más lejos, la propia programación. Hmm, O sea, tú te metes en ChatGPT y le preguntas que te haga un código para una aplicación que haga no sé qué y que lo hace. a grandes rasgos te lo hace. Ya, Lo que ya. pasa es que tú tienes que saber hacerle la pregunta adecuada y luego con ese código tienes que saber, digamos, Revisarlo quizás, ¿no? compilarlo porque da errores y tal, pero Hmm, lo que es el esqueleto te lo hace bastante bien. hmm, Entonces, cuando tú te hiperespecializas mucho en algo y te alejas de las otras áreas, hmm, estás siendo tremendamente reduccionista. Y hmm, sobre todo en el ámbito de la preparación física, y yo que vengo del ámbito del entrenamiento de la fuerza, que he sido un loco de
del velocity based training y demás, pues te ves que en ese sector, bueno, y en todos en realidad, ¿no? Pero en concreto lo que a mí me toca de ese sector, hay gente tan absolutamente enfocada y obsesionada con una temática muy concreta de medir la velocidad de no sé qué tal, que se olvida de todo lo demás. Y se olvida que, sin ir más lejos, mira, me ha gustado lo que has comentado, no lo sabía, que estás estudiando psicología. Yo siempre comento que uno de los grandes, o probablemente el pilar que más se nos olvida en el ámbito del rol del trabajo con deportistas es el relacionado con las relaciones humanas. Entonces, muy poco te sirve ser un super mega ultra experto de patrones biomecánicos de no sé qué si no eres capaz de empatizar, de transmitir el mensaje al deportista, de comunicarlo al resto de miembros del staff, de hacer un consenso. Entonces, el tener una mentalidad abierta y saber un poquito de una cosa, un poquito de otra, lógicamente especializándote algo más en una faceta, claro, pero te ayuda a tener una mentalidad mucho más 360, ¿no? Que puedas colaborar con distintos puntos de eso que está multifactorial, que es el rendimiento del deportista. Sí, yo acabé psicología hace unos años, que me he liado al explicarlo, pero justo empecé a estudiarlo por esa razón, porque yo veía, ya estaba justo acabando CAPIT y al final me metí en psicología porque yo estaba ya trabajando en el rendimiento, obviamente a menor nivel, pero yo veía que muchas veces el punto débil o el punto clave no era tanto, pues eso, si es 1,2 metros por segundo, sino que hay algunos deportistas que no quieren hacerlo. Entonces, claro, yo digo, quiero decir, me estoy un poco, vamos a un máster y nos hacemos a veces pajas mentales de este ángulo es mucho más específico que este. Yo digo, si algunos deportistas míos americanos que se ríen cuando les pides que hagan sentadilla, por ejemplo, que no es lo que ocurre. Entonces, quiero decir que eres mucho mejor prepa si consigues que se esfuerce a que si sabes un pelín más de lo otro. Entonces, por esa razón fui en esa línea y ahora actualmente estoy acabando nutrición por eso que comentamos de intentar tener diferentes 360. Y me gustó que en el libro creo que hablaban del modelo T de conocimiento, o si no lo he leído en otro sitio, que básicamente es la T, en plan el palo horizontal de intentar tener lo más 360 posible y luego el vertical de, vale, pues yo soy un prepa, tengo que saber mucho de fuerza, biomecánica, de lo que sea. Y cuantas más verticales tengas, mejor, pero claro, eso ya es especializarte, pero no puedes perder el big picture, por así decirlo. Exactamente. Que además es que lo veo mucho, macho. El tema de gente, sobre todo especialmente los más enfocados en el ámbito académico, el ámbito de las publicaciones y tal, enredándose en discusiones que, visto desde esta perspectiva, lo que tú has dicho, ¿no? De la big picture, es ridículo. Pues que si es 0,2 en vez de 0,31, o sea, es que son cosas un poco ridículas cuando lo ves un poco desde arriba. Entonces, lógicamente, hilar fino en ciertos contextos y en ciertos parámetros es importante, pero sin olvidar lo demás, ¿no? Pues en relación a lo que estamos hablando, de que el mundo cambia, de que cada vez hay que intentar en principio tener más esa visión de 360, aunque luego nos especialicemos en cosas, me gustaría saber, de cara a los siguientes años, imagínate, por ejemplo, que se escucha algún prepa que o está acabando la carrera o acaba de acabar ciencias del deporte y por ejemplo está pensando en hacer un máster o ya ha hecho alguno o está intentando ver cómo seguir formándose, qué tipo de formación, área de conocimiento que no sea la pura preparación física en baloncesto o la pura preparación física más tradicional, quiero decir que no sea fuerza, no sea resistencia, ¿qué crees que le puede dar una ventaja en el futuro? Pues imagínate, puede ser inteligencia artificial o psicología, relaciones humanas, ¿qué crees tú que a un prepa le puede dar, o a una preparada física, le puede dar los siguientes años cierta ventaja competitiva? Vale, pues a ver, por un lado, bueno, en primer lugar no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero lo que sería mi humilde opinión sería intentar combinar, por un lado, algo muy técnico, que son skills más relacionadas con el análisis de los datos, porque como preparador físico, pues es importante que seas capaz de todas las tecnologías que tienes, extraer los datos más relevantes y hacer una serie de toma de decisiones, en definitiva. Y es cierto que pues por eso se han puesto tan de moda, pues que si programar en R o en Python, etcétera. Pero ya te he dicho que en realidad el tema de la programación es un poco secundario, porque con la inteligencia artificial eso te lo hace el propio, o te ayuda mucho a hacértelo la propia inteligencia artificial. Es el hecho de tener esa mentalidad un poco más científica del análisis de datos, de lo que estás recolectando para ayudarte a tomar mejores decisiones. Eso, desde un ámbito más técnico, menos puramente de preparación física, pero muy relacionado, sería una rama. Pero la otra, que a priori puede parecer totalmente opuesta,
y que de hecho, bajo mi punto de vista, es la más importante, es todo lo relacionado con las capacidades de comunicación y de relaciones sociales. Yo creo que es lo más importante, porque de hecho, como te he comentado, todo esto relacionado con la inteligencia artificial es lo que te va a hacer en gran medida o te va a ayudar a hacer lo técnico, pero tú sigues teniendo que ser capaz de comunicarlo y de transmitirlo y de hacer los contactos y una red de relaciones personales que ayude a que ese mensaje que tú a nivel técnico estás desarrollando, pues que llegue al deportista, que se lo crea tu cuerpo técnico y que vayan todos a una a aplicarlo. Sí, muy interesante, muy diversas y estoy muy de acuerdo. Y yo, de hecho, por ejemplo, te quería preguntar, ahora iremos a esa parte de asesoría que has hecho con equipos NBA, y es que yo creo que muchas veces en la carrera nos damos cuenta, pues estamos en la universidad y estamos en una especie de microclima que somos todos prepas. Entonces, al final, pues muchas Claro, veces nos conocemos, ya nos respetamos, pero quiero decir, cuando Carlos Balsalobre va con un jugador NBA, el jugador o no te conoce o, por así decirlo, le das exactamente igual. Quiero decir, tienes que ganarte el sí, respeto ahí. Y muchas veces te juzgan por cosas que no son técnicas, te juzgan por cómo claro, caminas, por cómo vistes, por aspecto físico, y puede ser correcto o no serlo, pero es como es. Entonces, es en así. ese sentido, ¿qué has notado tú? ¿Cómo has intentado comunicarte? ¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor externo en equipos NBA? ¿Cómo has intentado transmitir tanto al staff, que quizás es más sencillo porque puedes ir con datos, puedes ir con algo objetivo, científico, y cómo a los jugadores, cuando a lo mejor te veían con el móvil y no entendían o pensaban que eso era algo poco serio? ¿Cómo has intentado transmitirlo? Claro, pues en realidad con la mayor naturalidad posible y sin pretensiones, sin tratar Mm, de, no sé, transmitir que soy, yo qué sé, el mayor experto del mundo en no sé qué, sino simplemente uno más de todo un grupo de personas que lo que tratamos es un bien común, que es la mejora del rendimiento. Entonces, es cierto que esa visión, pues lo que tú has comentado, ¿no? De range, de visión 360 o lo que sea, pues es mm, verdad que yo lo vi muy pronto allí en este tipo de equipos porque llevaban a gente muy diversa. Yo coincidí una vez, además, bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Hay algunos sitios que te hacen firmar acuerdos de confidencialidad y tal, mm, y hay, son la mayoría, algunos que no, y entonces los que no, por ejemplo, mm. los Sixers Sí, hicieron una especie de summit o algo así, que nos llevaron a varios sí, asesores, por así decirlo, y nos juntaron ahí a todos. Y entonces eh, me gustó mucho porque había gente, pues, por ejemplo, yo quería, en mi caso, querían que les hablase, pues eso de cómo implementar a nivel práctico, pues evaluaciones sencillas con el móvil en la cancha, ¿no? sí, Eh, pero luego había gente pues del ámbito de la nutrición, del ámbito militar, del ámbito de la cirugía de tendones. Había uno que había estado, es que ese me impactó de la leche, porque claro, contaba unas historias, macho, que había mm, estado en el FBI haciendo profiling ya, de pederastas. ostras. Y ahora está en un equipo Entonces, NBA. estaba asesor de equipos Madre mía. NBA y demás. Entonces, la experiencia que él Sí, sí. impartía, claro, no era específica de esa temática, pero sí Mm, que tenía el tío una mentalidad de cómo saber leer a una persona y mm, cómo a través de distintas fuentes, distintos mensajes, distintas historias, ser sí, capaz de hacer un perfil de cómo es esa persona. En este caso, el mm, tío era tan bueno que lo tenían en el FBI para tratar, ya te digo, mm, de detectar a pederastas. Entonces, cuando tú te metes eso en un nicho muy cerrado y vas a mm, un máster muy especializado, que es cierto que todo lo hemos hecho, y hablas solo de preparación física, 1 metro por segundo, 1,2, mm, entonces estás muy cerrado. Y cuando sí, ves una visión tan amplia y todo lo que rodea mm, a lo que en definitiva es el rendimiento de un club tan grande, pues te das cuenta de pues, que no eres más que un granito de arena, una pieza del puzzle y que tratas de ayudar. Entonces, en ese contexto, mm, cuando tanto el staff como los jugadores te ven pues con esa, digamos, esa humildad y con ganas de mm, ayudar y ya está, y no creyéndote nada, porque hay gente ya, que todos lo conocemos, y no vamos a poner nombres, pero todos mm, conocemos en todos los ámbitos gente que tiene unos egos desmedidos y demás, y por ahí pues es cierto que es difícil que llegues a ningún sitio. vale, vale, muy interesante. Vale, entonces ahora me gustaría comentar, porque eres docente en el workshop que vamos a hacer en Valladolid, el 22 y 23 de Sí, junio, y tú vas sí, a ser el encargado del bloque de conocimiento relativo a evaluación. Entonces, sí, básicamente, cuéntanos cómo lo vas a enfocar y entiendo que la idea es que la persona que vaya, que a lo mejor tenemos una amalgama de conocimiento, de información, y queremos salir con esa información ordenada y que tengamos claro nuestro protocolo en función de nuestro presupuesto, número de deportistas, que es muy diferente, qué cosas es claro. importante medir y qué cosas no es importante. Cuéntanos un poquito más de qué vas a hablar en ese workshop.
Claro, pues mira, una cosa que yo siempre suelo comentar cuando hago este tipo de workshop en los que, pues bueno, pues lógicamente quieren que enseñe mis aplicaciones y que haga algunos tests, Mm, algunas prácticas y demás, pues obviamente lo voy a hacer, pero algo mm, que suele sorprender a la gente es que no empiezo hablando directamente de la propia aplicación, es decir, no es, no es un tutorial, mm, no es una demo, porque para sí, eso pues tienes tutoriales o demos en internet. El sí, mensaje que realmente quiero transmitir es de cuáles son las variables importantes para la monitorización del rendimiento físico en cada mm, contexto y en sí, función de dichas variables y de cómo tratemos la información, pues entonces ya ahí hacemos el uso de la tecnología, que en este mm, caso será, pues haremos prácticas con mi aplicación mm, y demás, pero puede ser con esta aplicación o con cualquier otro dispositivo. Yo lo que trato siempre es de desvincular el, el principio eh, teórico sí, del instrumental técnico. Es decir, todo lo que yo voy a contar se puede hacer o con mi aplicación o con una plataforma de fuerzas. mm, ¿Me entiendes? Que no es sí, sí, decir, no, esto solo se hace así porque con mi aplicación se hace así. No, se hace así con cualquier tecnología. Yo ahora te voy sí, a enseñar a hacerlo con algo que es de bolsillo y lo más barato de las alternativas que hay. Que tú sí, tienes una plataforma, un encoder o lo que sea, pues vamos a hacerlo. mm, No hay ningún problema. Lo que quiero es que entiendas el concepto y luego cada uno lo aplica como quiera. mm, Entonces, pues bueno, partiendo, digamos, de esa principal filosofía, pues la idea es que entendamos de principios básicos de evaluaciones de saltos, de mm, perfiles de fuerza-velocidad, de asimetrías, de velocity-based training. Entonces, mm. bueno, pues en el tiempo que tenemos, pues trataremos de hacer una aplicación teórica práctica de todo esto. O sea, tendremos algunas exposiciones teóricas y luego sacaremos algunos voluntarios para hacer algunas prácticas de saltos, de levantamientos y demás. Genial. Sí, la idea básicamente para la gente que esté dudando si venir o no, que ya esté apuntada, es que lo que ellos van a llevarse es, aparte de conocimiento, es que la próxima pretemporada, por ejemplo, van a saber mucho mejor cómo evaluar y por qué, y ya no eso, sino cómo en el día a día o semana a semana podemos tener una visión Claro, más, que no sea una foto, sino una película de la temporada para tomar decisiones. Y en función de cuántos jugadores tengas, pues a lo mejor si tengo muchísimos, no puedo evaluar tanto como uno que tenga solo un equipo. Pues a lo mejor qué claro, variables son claro, las más adecuadas y las más eficientes en cuanto a inversión de tiempo y lo que te vas a llevar. Es decir, que salgan del workshop con su protocolo bastante claro para ya poder claro, aplicarlo pues, en el off-season o en la próxima pretemporada. claro, eso es. Sí, tratar de Perfecto. dar las recetas sencillas, aunque no me Mm. gusta hablar de recetas, pero tratar de dar de Sí. recetas sencillas para que cada uno lo aplique en su contexto, eso es. Genial. Y yo creo que lo importante que antes hemos comentado, que se deduce de lo que hemos comentado, es que muchas veces es importante también bajar un poco al barro, es decir, Claro, aunque sepamos muy bien por qué, qué herramientas, fiabilidad, etcétera, luego hay que hacerlo. Quiero decir, luego hay que llevarlo sí, a sí, cabo y ver, por ejemplo, esto es una tontería, pero yo al principio cuando evaluaba, una cosa que no tenía en cuenta o que no calculé bien fue el tiempo que me llevaba a veces. Es decir, claro, algo claro, que claro, pierde mucha confianza el deportista, ahora ya que lo tengo mucho más controlado, era que si yo calculaba que para evaluar a este me hacían falta 3 minutos y no eran 3 sino 6, el otro jugador estaba así 3 claro, minutos. Y eso hace que claro. baje la sensación, que el flow ya no esté Sí, sí, ahí, que se sí, sí, despiste. Ese tipo de cosas, la práctica con un profesional con experiencia te van a dar para que luego tú sigas ganando experiencia ya por tu cuenta. sí, total. Perfecto, pues ahora Carlos, cambiando de tercio, me gustaría que nos recomendases 3 libros, puede ser del ejercicio físico, de deporte, de cualquier tema, 3 libros que tú digas, vale, pues tanto yo como la audiencia vamos a Ujú. mejorar algo como personas o profesionales si los leemos. Vale, mira, hay uno, bueno, en este caso te voy a copiar. Ujú. El libro de Range de David Vale. Epstein es un Ujú. libro que me gusta mucho. Genial. Porque, o sea, se alinea muy bien con esta filosofía que tengo y que compartimos en el ámbito de la especialización y la generalización y hacia dónde va todo, todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un libro muy, muy interesante. Y luego, mira, algo que hemos comentado antes, ¿no? Relativo un poco sobre dónde formarse o con qué otro bagaje traes. Creo Mm, que es muy importante que, pues, que cada uno busque un poco, ¿cómo decirlo? Inspiración en fuentes diferentes, mm, ajenas a priori a lo que es su vía de especialización. Entonces, eh,
pues claro, a lo mejor la gente se sorprende que no mencione ningún libro específico de preparación física. Bueno, si tengo que recordar algún libro de mis inicios, aunque solo sea por un remember, es cierto que el primer libro, joder, del año 95 de Vadillo, pues a Sí, mí es el primer libro que yo me leí de entrenamiento de fuerza y sí. entonces es verdad que me marcó mucho y es lo que pasa es un libro que, bueno, en fin, claro, han pasado tantos años que ya está un poco desactualizado, pero para cualquiera que le guste este tema, pues es un clásico, ¿no? Pero al margen de eso, ya te digo, teniendo ese bagaje que yo creo que es importante de fuera de tu ámbito de especialización, a mí, por ejemplo, personalmente me ha marcado mucho la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson, que, joder, que te describe la forma de pensar y de ser y de comportarse de alguien pues, que de una u otra manera ha cambiado el mundo, Sí, sí. de un genio. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas en lo relacionado con, pues sí, pues cómo enfrentarte a los problemas, cómo innovar, en Sí. definitiva, pues me pareció súper inspirador. Entonces, esos serían algunas selecciones de temas muy diversos, ves que no son súper específicos de preparación física, pero que a mí personalmente, pues por unos u otros motivos me han marcado. El de Steve Jobs me lo apunto porque ese no lo he leído y Sí, lo voy a comprar cuando acabemos el podcast porque aprovecho mucho esto, ya tengo casi abierto mi claro. de Amazon en cuanto me lo cojo. Vale, pues ahora me gustaría ya casi para acabar unas preguntas un poco más informales para que me respondas así, por así decirlo, lo que te salga instintivamente, ¿vale? El Vale. primero sería, has trabajado con muchísimos deportistas, diferentes disciplinas. Me gustaría preguntarte, si tuvieses que quedarte solamente con un ejercicio que puedes usar solamente uno de fuerza, ¿cuál Sí. utilizarías? Sentadilla. ¿Vale? Y ahora me gustaría preguntarte, imagínate, por ejemplo, puedes elegir uno por deporte, ¿lo cambiarías o sería el mismo? Es decir, ¿crees que para juegos de baloncesto para atletas deben hacer algo muy diferente o crees que la sentadilla realmente ajustada a sus características es lo que más produce beneficios o adaptaciones? En este sentido, la respuesta sí que tiene que ser un pelín más elaborada, porque efectivamente deberíamos modificarlo. De hecho, el ejercicio de sentadilla es verdad que como, digamos, aunque he tenido esas asesorías, esas experiencias en NBA y demás, pero Mm, lo que más he tenido es, por un lado, sobre todo con atletas a nivel olímpico y también mm, con el ámbito del fútbol profesional. Entonces, quizás en ello sí que me mantengo en esto que te he comentado de la sentadilla, pero sí que es cierto que en baloncesto, sobre todo sí, en baloncesto profesional, con este tipo de mm, antropometrías tan gigantescas, la sentadilla es verdad que no es la mejor opción, porque tienen los fémures gigantescos y no suelen ser capaces de hacer la sentadilla tan bien. Entonces, quizás a lo mejor lo sustituiría por un peso muerto con barra hexagonal, que mm. tiende a... Sí, sí, es un poco un enfoque un poco más posterior, Mucho menos pero técnico, también tiene quizás, ¿no? Yo creo que menos, es lo bueno menos que menos técnico, ¿no? Quizás. menos técnico y también muy útil, muy interesante. Claro que estamos hablando de algo hipotético que no va a ocurrir Sí, sí, nunca, que claro, es tener que quedarte con un solo ejercicio, ¿no? eso es. Pero puestos, yo probablemente serían, sí, sentadilla, peso muerto, hexagonal. Dependiendo del deporte, esas dos, sí. Y me gustaría saber, por curiosidad, porque yo soy bastante fan en general, o sea, a mí me encanta la sentadilla, pero sí que me pasa en baloncesto y creo que otros deportes que muchas veces el factor limitante es más el core o la espalda que lo que es el Sí, tren inferior. Y por eso me gusta en general más la versión sí, unipodal, pues ya sea una sentadilla búlgara o sentadilla goblet en banco. sí, ¿Tú sí. dirías que prefieres una bipodal o una unipodal? Depende para qué lo quieras. Es decir, es cierto que si tú lo que quieres es desarrollar las mayores tasas de fuerza, pues ahí te tienes que ir a la modalidad bipodal porque es lo que se sabe que desarrolla los Mm, mayores picos de fuerza. mm, El problema de lo unipodal, el problema, o sea, mm. son ejercicios excelentes. El problema es que aunque lo hagas en una buena situación de estabilidad, Equilibrio, quizás. siempre hay mayor inestabilidad. Es decir, Mm. parte de tu esfuerzo se va al Sí, sí, sí. mantenimiento del equilibrio, entonces no te permite tanto esa mayor aplicación de fuerza, ¿no? Quizás en Pero multipower, bueno, ¿no? Quizás en algo quizás guiado. exactamente. Mm. O una prensa de piernas. O Sí, es sí. decir, que muchas veces, y yo soy también he tenido esa mentalidad y me he formado en esa Todo libre, mentalidad ¿no? talibana de la sentadilla, todo libre y tal, y no, ni mucho menos. Mm, El cuerpo humano no entiende de ejercicios, entiende de estímulos. 100%. Entonces, si tú haces un ejercicio que genere el estímulo que te interesa para desarrollar lo que te interesa,
por qué no vas a hacerlo? Entonces, en el caso de deportistas, además, que son muy altos, es que, claro, necesitan un control del tronco gigantesco, porque es muy común que hagan la sentadilla, además, como muy Sí, es muy con el dominante de tronco cadera. muy dominante de cadera, muy horizontalizado, porque tienen muchísimo recorrido que bajar, los fémures muy largos, y necesitarían para poder una sentadilla tipo halterófilo una dorsiflexión de tobillo absolutamente loca e imposible. Mm. Entonces, ese tipo de factores limitantes, pues sin ir más lejos, como tú bien has comentado, realizándolos en una multipower, pues en gran medida los solucionas. Sí. Qué bien, muy interesante. Y ahora me gustaría saber cuál es tu ejercicio preferido. Para ti, para Carlos Balsalobre, puede ser cualquier ejercicio. Puede ser practicar artes marciales, correr, sentadilla, curl de bíceps. ¿Cuál es el ejercicio que más disfrutas? El ejercicio que más disfruto. Hostia, macho, qué buena pregunta. Es complicado, ¿eh? Eh, es complicado, el que más me gusta. No es el que más hago, pero de siempre los que más me han gustado son los de dominadas. Ah, mira, bien, bien, genial. Sí, Muy interesante. sí, sí. No son de los que más hago, porque cuando intento, claro, es que para entrenar las tracciones, pues es verdad que se te quedan cortas las dominadas, ¿no? Necesitas que meter carga de alguna u otra manera. Pero bueno, una vez dominadas las tradas me suele gustar bastante. Me gustan mucho las sentadillas, el peso muerto, en Mm, menor medida la banca inclinada. mm. Pero sí, las dominadas, cuando voy por ahí veo parques y me puedo hacer unas Venga, muscle sí, ups y tal, eso sí, me sí. molan, sí, me gusta, Qué sí, bien. me hace sentir Perfecto. ágil, sí. Perfecto, pues ya las dos últimas serían, la primera me gustaría que nos recomendases una ciudad, un pueblo, cualquier sitio que has visitado y que digas, mira, es interesante, puede ser de España, puede ser del extranjero, de donde tú quieras. Pues mira, voy a barrer para casa, macho, y después de haber estado, es verdad que después de haber estado en muchos sitios, en distintos países y demás, te Sí, tengo que reconocer, y es verdad que parece que estoy barriendo para casa, pero joder, humildemente pienso que Madrid es una ciudad cojonuda. 100%, yo Muy, estoy de acuerdo. muy bonita. Sí, me gusta por Perfecto. muchos motivos. Pues entonces me encaja genial con la última pregunta. Como eres madrileño, entiendo que has nacido en Madrid, ¿verdad? ¿Eres madrileño? Sí. Vale, entonces conoces muchísimo la ciudad. Recomiéndanos un restaurante, un bar, algo específico a nivel gastronomía. Que tú digas, mira, si quieres comer tal cosa, este sitio. Y puede ser grande o pequeño, ¿eh? Lo voy a apuntar y luego en Google Maps malo será que no esté. Joder, eso también te iba a decir, también depende mucho del presupuesto, macho, porque si te Ya. pones a nivel, digamos, técnico, Oh, de sí, hecho, sí. técnicamente, el mejor restaurante del mundo está en Madrid, que es Hostia. el Diverso de David Muñoz. Sí, Lo que seguro. pasa es Vale. que ahí Entonces, prepara, pongámonos más, sí, más friendly a nivel prepara 400 pavos por persona. Es muy Sí, pues caro. dime algún plan un poco más de andar por casa, qué sé yo, imagínate, Mira, pues por 50 ejemplo, sitios. hay una zona que es una zona muy bonita de Madrid, que se llama la Cava Baja, que Mm, está como por la zona entre Sol y el Palacio Real, la zona de ópera, como por ahí. Es una zona de mm, Madrid antiguo, castizo. mm. Y pues es un sitio típico de tapeos, de cocidos y de tardeos. No sé, eso Mm. es una zona que mola. También te digo que con 3 hijos que tengo, esos planes más, digamos, turista de madrileño, Ay, hace que ay, no lo ay. hago años. Ya, ya, Entonces, ya. No, pero cualquier lo, día me lo voy a, apunto, lo apunto. cualquier día me voy al centro de Madrid, macho, y me pillo un free tour para recordar un poco, porque ya se me ha olvidado. Vale, genial. Pues nada, pues Carlos, yo creo que me lo he pasado muy bien en la entrevista, creo que hemos hablado de casi todo. Me gustaría Igualmente. comentarte antes de cerrarlo, ¿hay algún tema o hay algo que no hayas comentado que te gustaría tratar? No, te agradezco mucho la entrevista. Yo, o sea, nunca vengo a este tipo de podcast o entrevistas con pretensiones de nada, ni de Ya, vender nada, ni de, o mm, sea, me da igual. De hecho, me gusta mucho que hayamos pasado eh, muchos por mi temas. aplicación, sí, por muchos temas, pero quiero decir, en concreto mi aplicación, que a lo mejor hay gente que dice, joder, pues a lo mejor Mm, querría haber hablado más o querría haber hecho una promo o algo, para nada. mm, Me gusta que hayamos pasado sobre ella de manera mm, tangencial, porque hay mm. muchos otros temas que creo que son interesantes que toquemos. Entonces, pues no venía con ninguna pretensión de nada. Así que también, digamos, me lo he pasado muy bien en la entrevista, hemos tocado temas muy chulos y no tengo nada que añadir que no se haya comentado ya. Perfecto. Sí, yo al final creo que es lo que te comentaba, que hay gente que a lo mejor te asocia solamente a la aplicación y creo que hay mucho más conocimiento y experiencia detrás de eso, que era lo interesante. Y nada, simplemente Claro. recordar que el workshop, el Carlos estará en Valladolid con nosotros en el workshop del 22, perdón, y 23 de junio.
y que si alguien tiene cualquier duda o lo que sea nos puede preguntar, o si tiene alguna duda de la aplicación puede entrar en tu página web, que si quieres recordar cómo es por si a alguien le apetece entrar. Sí, bueno, la página web es carlos-balsalobre.com y en redes sociales, en Twitter y en Instagram, soy balsalobre.phd. Entonces, bueno, pues sobre todo en el Twitter o en el Instagram, o ponéis Carlos Balsalobre y por ahí os saldré, pues ahí cualquier duda o cualquier historia, pues claro que sí, me podéis escribir y ahí vamos contactando. Perfecto. Pues nada, Carlos, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y a la audiencia, la semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿vale? Un abrazo. Perfecto. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.